Una parte importante dentro del capítulo de patología infecciosa es justamente lo que vamos a tocar hoy día, la parte de medicina tropical. Es tan amplio, de verdad que es tan amplio, que es imposible hacerlo en una sola clase. Ya, pero sí, más o menos hemos clasificado las patologías más prevalentes en nuestro medio, las que son transmitidas por vectores, por ejemplo, y en una segunda parte estaremos haciendo otras cosas que también son motivos de pregunta examen, que antes no venía, por lo tanto un poquito que se relegaba. Por ejemplo, el hecho de los accidentes por arácnidos, por ofidios, no preguntaban, no había sentido. Pero el examen anterior sí vino una pregunta, entonces más o menos la cosa tiene que adecuarse a los cambios también. ¿Ya? O sea, la idea es abarcar todo. Bueno, hoy día empezamos entonces con medicina tropical, la primera parte, habrá una clase posterior que conlleve la parte restante. Vamos a iniciar con malaria. ¿Ya? Malaria, como ustedes conocen, es una patología muy importante, no solamente en nuestro medio, sino también en prácticamente todo lo que es el globo terráqueo, con predilección por algunas zonas, obviamente, y dentro de ellas el Perú, pues es lastimosamente un sitio premiado con malaria, que a pesar de los intentos de control, cada año hay brotes importantes ya en zonas perfectamente determinadas y ahora sí tenemos que definir bien incluso los esquemas de tratamiento, porque pueden ser motivos de pregunta, ¿ya? ¿Qué cosas podemos comentar de la malaria en general, ya? Si bien es cierto, quizá en nuestro medio, hablo aquí de la ciudad, pareciera pues que es una cosa un poco ajena, en realidad no lo es. Ya miren esa cifra, 300 a 500 millones de nuevos casos por año. Si ustedes más o menos son 30 millones la población de todo el Perú, imagínense, son 10 veces la población del Perú, a un poco más todavía, de casos de malaria cada año, ¿no? Nuevos. Y la cantidad de muertes también en todo el mundo es bastante alta, 2,7 millones de muertes dice en todo el mundo. A pesar de que existe tratamiento para malaria, no es una patología que no se trate. Existe tratamiento, existe profilaxis, pero a pesar de eso esta cifra está ahí, ¿no? Lo que pasa es que estas muertes no se dan pues en Europa, por ejemplo, ¿no? Y como no se da en el primer mundo, como que pareciera que no es una patología importante. Mata más que el VIH. El VIH no mata tanto, ¿ya? Pero está relegado a ciertas zonas del planeta que no son, digamos, agrupados, no son países industrializados, de tal manera que un poquito se deja de lado. Incluso la misma OMS muchas veces no es enérgico en tomar acciones, pero es una patología muy, muy importante. Las zonas quizá donde más afectadas van a estar es el África en la zona subsahariana, por ejemplo, ya es una zona altamente prevalente, tanto así que incluso los habitantes han evolucionado en el tiempo, ¿no? Y han adoptado ciertos mecanismos de defensa, de inmunidad natural ya prácticamente. Por ejemplo, el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es altamente prevalente en algunos países del África, los hace hasta cierto punto inmunes contra la malaria falciparum. Ya lo vamos a ir comentando, por ejemplo. ¿Ya? Las Américas no es la excepción y obviamente ahí entra a tallar la cuenca amazónica, donde el Perú es obviamente es parte. ¿Ya? De ahí que nos involucra el tema. ¿Ya? Nos involucra el tema. Cada vez es más común encontrar casos de malaria en Lima, no porque se ha adquirido en Lima, sino que el tiempo cada vez más acortado de viajes desde zonas endémicas a otras zonas hace de que una persona muchas veces venga en periodo de incubación ya y desarrolle la enfermedad aquí ya. Y como van a ver también, y creo que eso ya un poquito hemos hablado en la parte de parasitología, existe la malaria vivax en nuestro caso, que puede generar reinfecciones endógenas en el tiempo, ¿no? Años después incluso de haber salido de la zona endémica. Entonces todo eso hace de que es importante conocer la patología. Esto ya les he mostrado, sin embargo quiero que repasemos porque en base a eso se va a trabajar. Ya, ahora es mucho más importante que la otra vez, la vez primera, cuando hablábamos de parasitología, era básicamente con la idea de que más o menos quede claro el ciclo de transmisión. Ya, se acordaban, a ver, a manera de repasar qué es lo que sucedía. El mosquito nos va a inocular la forma infectante. ¿Cuál es la forma infectante? Esto que está aquí, ¿cómo se llama? Hace poquito hemos hablado de esto. ¿Cómo se llama?
esporozoito. Cuidado, es pregunta examen, ¿ya? Es pregunta examen. Este esporozoito viaja por la sangre. ¿A dónde se va a dirigir? Al hígado, así es. Uy, lapsus. Ya, pero esto se arregla nomás, no hay problema. Estábamos aquí, ¿no? ¿Ya a dónde se dirige? Se dirige al hígado, ¿ya? Y este es el esporozoito, la forma infectante para el humano, se dirige hacia el hígado, ¿no? En el hígado va a infectar, obviamente, las células hepáticas, ahí está, y se transforma en esquizontes ahí, ¿no? Estos merozoitos van a salir ahora del hígado. ¿Y a dónde iban saliendo de las células hepáticas? A los glóbulos rojos. Entonces ahí ya hay dos fases. Hay una fase que no está en los glóbulos rojos, que se da a nivel del hígado y se llama fase extraeritrocitaria, así se llama. Y la otra fase, que es a nivel de glóbulos rojos o complemento de glóbulos rojos, se llama fase eritrocitaria, ¿ya? Ahora, si estarían estudiando zoología, que alguna vez han tenido que tocar cuando postulaban a la universidad, obviamente ahí se habla de otros componentes del ciclo, pero desde el punto de vista de la zoología. Estamos hablando lo que a nosotros nos compete, ¿ya? Lo que a nosotros nos compete. Al atacar los glóbulos rojos, ¿qué van a hacer? Se van a multiplicar en el interior, y luego de multiplicarse en el interior, van a destruir el glóbulo rojo, y una destrucción masiva va a ocasionar hemólisis, va a ocasionar anemia. Por lo tanto, la malaria es anemizante, hay que acordarse, ¿ya? Es anemizante, y si esa destrucción masiva de glóbulos rojos es muy considerable, obviamente puede causar problemas serios, puede haber ictericia, puede haber otras cosas más, ¿ya? Y los glóbulos rojos parasitados, ¿ya? Parasitados, también cambian de forma. Ustedes saben que la forma del glóbulo rojo normal, podríamos decir, es bicóncavo y anucleado, ¿no? Lo que sucede es que cuando cambia de forma, el vaso que se encarga de la eritrocateresis, que es lo normal, destruye a los glóbulos rojos también. Por lo tanto, la anemia se hace más marcada. O sea, por ambos lados hay destrucción de glóbulos rojos. Entonces, ¿qué va a pasar? Se destruyen los glóbulos rojos, ¿ya? Se produce anemia. Y esas formas parasitarias que están saliendo de los glóbulos rojos se van a transformar ¿en qué? En la forma infectante para el mosquito. Eso que están viendo ahí, llamado gametocitos, ¿ya? Gametocitos. Los gametocitos es la forma que infecta al mosquito. El mosquito no nace con la infección. El mosquito nace sano. El mosquito también se enferma cuando se alimenta por ser hematófago de la sangre del humano, ¿ya? Se infecta y estando enfermo se sigue alimentando y obviamente ahí se produce la transmisión. El problema no es el mosquito por sí solo, ¿ya? Muy bien. Y obviamente esa forma infectante ingresará al interior de otro mosquito en el momento que va a picar, y esto va a ser trasladado o se va a transmitir hacia una nueva persona. Y ese es el ciclo, más o menos, que cumple, ¿ya? Que cumple la malaria, el paludismo. Y aquí está, entonces podemos entender cuál era la forma infectante para el humano, el esporozoito. Esa es la forma como inocula. ¿Qué va a suceder con ese esporozoito? Va a viajar por el torrente sanguíneo, va a buscar las células hepáticas. ¿Estamos de acuerdo? Ahí se transforman en esquizontes, ¿no? Eso hemos dicho. Destruyen esas células y salen al torrente sanguíneo nuevamente. Entonces aquí no tenía nada que ver con los glóbulos rojos, fase exoeritrocitaria, ¿ya? O sea, no tiene nada que ver con los eritrocitos. De ahí salen y buscan justamente los glóbulos rojos. Y como incumbe a los glóbulos rojos, ciclo o fase eritrocitaria, ¿ya? O sea, aquí ingresan, se multiplican, destruyen los glóbulos rojos, ¿ya? Y al destruir los glóbulos rojos van a transformarse en estas formas infectantes, ya no para el humano, sino más bien para el mosquito. El mosquito, como parte de su alimentación, va a picar al humano infectado, se va a infectar, se va a enfermar el mosquito, ¿no? Y aquí va a haber otro ciclo que no nos concierne a nosotros, medicina, acuérdense, transformándose al final en esporozoitos y otra vez el ciclo se repite. ¿Por qué es importante recordar este ciclo? Hay algunas cosas que hay que saber. Uno, por ejemplo,
si el mosquito no se enfermara, una pregunta lógica nada más, ¿creen ustedes que podría transmitir? No, no es cierto. ¿Ya? Entonces, una de las formas, aunque parezca tonta, es evitar que el mosquito se enferme. Y para evitar que el mosquito se enferme, será destruir los gametocitos. De ahí que existen algunos antimaláricos como el artesunato, por ejemplo, ¿ya? Las artemisininas en realidad, ¿ya? Pero ahí está el artesunato. Este artesunato actúa destruyendo gametocitos. Es gametocida, así se llama. Y al ser gametocida, el humano al tomar ese medicamento, ese fármaco, se destruyen los gametocitos destruidos, ya no hay forma de infectar al mosquito, por lo tanto el mosquito ya no transmite nada. ¿Ya? Entonces es importante por eso el artesunato. ¿Qué más? ¿Cortará el ciclo de transmisión ese medicamento o no? Claro que sí. Corta el ciclo de transmisión. Todos los otros fármacos antimaláricos lo que hacen es obviamente recuperar la salud de la persona. Solo cuando ya esté sana va a dejar de ser infectante. En cambio, en el caso del artesunato, no. El artesunato sirve para eso. ¿Podríamos decir que el artesunato tiene implicancia en el resto del ciclo? Prácticamente no. ¿Ya? ¿Le va a quitar la fiebre? No. Porque la fiebre se produce aquí, en el momento de la destrucción de los glóbulos rojos. ¿Ya? Por lo tanto, el artesunato no le va a quitar la fiebre, por ejemplo. ¿Ya? El artesunato básicamente sirve para cortar el ciclo de transmisión y evitar que otra persona se infecte. En el caso de la malaria falciparum, por ejemplo, que es altamente letal, no conviene que haya casos infectados, porque a más personas infectadas, más posibilidades de que alguien fallezca. Por eso es que se usa el artesunato en ese tipo de malaria, en la malaria falciparum. Bien. ¿Y cuáles son los fármacos que actúan a este nivel? Aquí está la gran mayoría. Casi todos los demás, todos los que conocen, por ejemplo, cloroquina, ¿ya? Que se usa para malaria vivax, por ejemplo, mefloquina, atovaquona, proguanil, son varios fármacos, ¿ya? Que en nuestro medio importantes son cloroquina y mefloquina, fundamentalmente, que eso es lo que tenemos, digamos, para usar, eso es lo que el programa de control de malaria nos otorga, ¿ya? Cloroquina y mefloquina. Acuérdense, cloroquina y mefloquina. Cloroquina para malaria vivax, mefloquina para malaria falciparum. ¿Ya? Cloroquina para la malaria vivax y mefloquina para la malaria falciparum. ¿Qué se usa para profilaxis cuando una persona ingresa a una zona determinada y no quiere enfermarse con malaria? No hay vacuna. Y como no hay vacuna, tiene que tomar profilaxis. Desde una semana antes de ingresar a la zona hasta 4 semanas después de haber salido. ¿Ya? O sea, no solamente durante su permanencia, sino desde una semana antes de entrar hasta 4 semanas después de haberse ido de la zona, tiene que tomar profilaxis. ¿Ya? Y esa profilaxis justamente se hace con esos dos fármacos. En zonas donde solo hay malaria vivax, ¿qué tomarán? Cloroquina. Y en zonas donde existe falciparum, así también existan vivax, pero ya está presente el falciparum, deben de tomar mefloquina. Y hoy en día son los dos fármacos que se usan con mayor frecuencia para lo que es profilaxis. ¿Ya? ¿Cómo? Vamos a detallarlo ya con mayor precisión en las láminas siguientes. Pero se va entendiendo lo que es importante en el ciclo, ¿no es cierto? Bien, acá todavía hay otra parte, que es el ciclo exoeritrocitario. O sea, el que no involucra los glóbulos rojos. Se da a nivel hepático. ¿Ya? Aquí solo única y exclusivamente hay un fármaco antimalárico que puede actuar. Solo uno. ¿Ya? Solo uno. Cuando el parásito está a nivel del hígado, no produce síntomas. Por si acaso, los síntomas se dan en esta parte, en el ciclo eritrocitario. ¿Ya? Entonces aquí no produce síntomas. ¿Cuál es el riesgo? Nosotros tenemos 2 especies de malaria en nuestro medio, por lo tanto, tenemos que hablar de esas 2 especies fundamentalmente. La malaria vivax, que es el más abundante, tiene la propiedad de que puede quedarse anidado en estas células por mucho tiempo, a veces años incluso, ¿ya? Y pasar a la fase eritrocitaria de forma espontánea, ya después de varios meses, años, que la persona ha salido de la zona de transmisión.
¿ya? Por lo tanto, no conviene que se quede anidado a nivel hepático esas formas de malaria. Esas formas que se quedan ahí se llaman, ¿cómo se llaman? Hifnozoitos, ¿ya? Los hifnozoitos están ahí. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Se debe de tratar estas formas a pesar de que no existe clínica manifiesta cuando se encuentra el parásito a nivel hepático. ¿Y cuál es ese fármaco que actúa ahí? La primaquina, ¿ya? La primaquina. No existe otro, solamente la primaquina. Actúa sobre las formas quiescentes, latentes, hepáticas, llamadas hifnozoitos, ¿ya? Bien. Entonces ahora uno fácil se puede dar cuenta. Existen dos especies importantes en nuestro medio, Vivax y Falciparum. El Falciparum no forma esas estructuras latentes, ¿ya? No se queda en forma latente. A pesar de que tiene su paso por el hígado, pero no forma hifnozoitos. El único que forma hifnozoitos es Vivax. Entonces, primaquina, que actúa sobre los hifnozoitos, ¿se usará en Falciparum? La respuesta es no, no se requiere, ¿ya? No se requiere. ¿Qué cosa se usaba? Uno de ellos, mefloquina, ¿no es cierto? Que actúa aquí, en esta otra zona del ciclo. Y como queremos evitar que el mosquito siga transmitiendo, agregamos, ¿qué cosa? Artesunato. Por eso es que para la malaria falciparum no complicada se usa mefloquina más artesunato, sobre todo en la cuenca amazónica. Hay otro esquema de tratamiento en la costa norte, ya lo vamos a comentar. Además vamos a hablar bien del tratamiento, solo quiero que más o menos quede claro el por qué. Si fuera Vivax, la malaria, ¿qué le darían ustedes? Ya, hay dos posibilidades. Para esto de aquí, ¿qué le doy? Cloroquina, perfecto. ¿Ya? Y si yo sé que la malaria Vivax también forma hifnozoitos y yo sé que el único fármaco que actúa sobre hifnozoitos es primaquina, ¿qué cosa le voy a dar? Primaquina. Por eso es que para la malaria Vivax se da cloroquina más primaquina. Ese es el motivo, no es otro. ¿Ya? No es que así lo decidieron, sino ese es el motivo. Que son los fármacos más usuales, los que tienen que recordar, ¿ya? Los que tienen que recordar. Muy bien. ¿Qué cosa se llama trofozoito? ¿Ya? ¿Qué cosa se llama trofozoito? Cuando este glóbulo rojo es parasitado al inicio, ¿ya? Cuando es parasitado, va a ir desarrollando diferentes fases, ¿ya? Diferentes fases. En el momento que ha desarrollado lo suficiente, va a salir, antes de ser exactamente gametocito, tiene otra forma llamada justamente trofozoito. La malaria Vivax permanece de esa forma en la gota gruesa, ¿ya? O sea, en la gota gruesa ustedes van a encontrar trofozoitos nada más. Y si la gota gruesa enuncia, se ha detectado trofozoitos, etcétera, no interesa la forma, trofozoitos maduros, inmaduros, en anillo, hay varias formas de estados evolutivos, pero si solo les menciona trofozoitos, y eso creo que ya les dije, eso es malaria Vivax. Si les menciona que se ha detectado gametocitos, eso es malaria falciparum, ¿ya? Esas son las cosas que hay que acordarse. Son las cosas que hay que acordar, porque los gametocitos propiamente dichos tienen esta forma, y es propia de la malaria falciparum, porque fíjense, para las demás especies de malaria, ya estas formas son diferentes en estructura, miren, son completamente diferentes. Entonces, cuando ustedes ven, en la gota gruesa trofozoitos, sinónimo de Vivax, y si menciona gametocitos, estamos hablando de falciparum, ¿ya? Cuidado con las preguntas que les sorprendan por ese lado. No creo. Ya hemos comentado también de que son 5 especies, 4 hasta hace algunos años, ahora sabemos que son 5. De estas 5 especies, Plasmodium ovale no se encuentra para nada en la región de las Américas, ¿ya? Se confina exclusivamente a la zona del África, y es la otra especie que también produce hifnozoitos, igual que Vivax, ¿ya? Pero como no lo tenemos en nuestro medio, para nosotros solamente Vivax es el que produce hifnozoitos, esas formas a nivel del hígado, ¿ya? Por lo tanto, ahí se debe de usar primaquina. Entonces uno podría pensar, ¿en qué otra especie de malaria podríamos usar primaquina? En ovale también, ¿ya? Pero no lo tenemos en nuestro medio, no lo vamos a tocar. Esta otra quinta especie, la última que se ha descrito, es el Plasmodium naulesi.
altamente conocido como especie infectante de primates no humanos durante muchos años. Sin embargo, desde el año 2007 más o menos, se ha descrito que también puede infectar a humanos, incluso produciendo cuadros severos similares a Falciparum, potencialmente letales, ¿ya? Y que a la gota gruesa no se ve sino de una forma muy parecida y se confunde mucho con Plasmodium malariae. Es un problema. O sea, le hacen la gota gruesa, parece malariae, sin embargo evoluciona como si fuera Falciparum. Entonces, cuando se detecta un Plasmodium malariae, es preferible considerar que puede ser Naulesi y tratarlo como si fuera Falciparum, ya, para evitar posibles casos letales. ¿Cuáles son las formas que más van a abundar de acuerdo a diferentes territorios? Miren, en el África es Falciparum lo que más existe, ya, Falciparum. De ahí la alta letalidad de las zonas. Ya, en la zona asiática y en Sudamérica lo que más abunda es Plasmodium vivax. Por lo tanto, en el Perú también la especie más abundante, la que más se reporta es Plasmodium vivax. También tenemos Plasmodium falciparum, hay que tenerlo presente. Y en nuestro medio, ya, y en Sudamérica, se describe también Plasmodium malariae, pero muy anecdóticamente. Son casos muy eventuales, no representa prácticamente un problema serio. Vivax es el que más morbilidad en nuestro medio produce, el que produce ausentismo laboral, ausentismo escolar, hasta a veces desnutrición, ¿ya? Y las personas que continuamente se infectan con malaria vivax desarrollan esplenomegalias gigantescas, ¿ya? Esplenomegalias gigantescas, que puede llegar a la rotura espontánea de vaso a veces, en el tiempo. Falciparum es algo agudo, no se cronifica, ¿ya? Vivax sí. La cosa va así más o menos. Ahí está lo de la quinta especie. Cuando se reporta, se hace saber de que en la gota gruesa estos casos son similares a la malaria por Plasmodium malariae, ¿ya? Sin embargo, se comportaban diferente desde el punto de vista clínico, tanto así que al inicio lo consideraban como si fuesen Plasmodium malariae severos, ¿ya? Hasta que con las muestras guardadas deciden hacerles reacción en cadena en polimerasa. Ustedes saben que reacción en cadena en polimerasa es como hacerle el ADN, ¿no? Y la secuencia genética descrita era compatible no con Plasmodium malariae, sino con Plasmodium naulesi, que está aquí, en humanos, cosa que hasta ese entonces se consideraba que solamente afectaba primates no humanos, de tal manera que se considera la quinta especie. No lo tenemos exactamente en el Perú, no se han descrito. En Brasil hay algunos casos que ya se han descrito. Probablemente también entonces en nuestro medio pueda haber, ya, pero no se han descrito todavía. Hay que tenerlo en cuenta, es la quinta especie. Son 5 entonces. Malaria vivax, malaria falciparum, malaria malariae, que es lo que más tenemos, esos 3 sumados. Ahí viene el ovale, que no está en nuestro medio, y finalmente viene el Plasmodium naulesi, esa quinta especie, ¿ya? Existen formas de diagnóstico, ¿ya? Lo más usado en nuestro medio es la gota gruesa. La gota gruesa, acá incluso está por separado. En realidad la gota gruesa, como su nombre lo indica, consiste en tomar una gota de sangre capilar, por favor, capilar. En los laboratorios de aquí del hemograma le roban una gotita y lo extienden. Eso no es gota gruesa, porque los parásitos de este tipo están en sangre capilar. No van a detectar en los hemogramas, salvo que, pues, que la parasitemia sea extrema. Ya, eso hace de que se confunda. La gota gruesa se tiene que tomar de los capilares del dedo. Y en el capilar del dedo, ustedes saben, los capilares, ¿dónde están? ¿En el centro o a los costados? A los costados, ¿no es cierto? Entonces ahí se tiene que pinchar, no en la yema del dedo tampoco, porque van a causar dolor y no van a obtener ni siquiera una buena muestra. ¿Ya? Entonces esta gota gruesa, bueno, tiene sus características que no creo que sea motivo de examen, pero siempre es bueno mencionarlo. Debería de registrarse en una sola lámina para empezar, no en dos. En un extremo la gota gruesa propiamente dicha, ¿ya? Que tiene dimensiones de 1 por 1, ¿ya? Y en la parte distal el frotis, que es este de aquí, ¿ya? La misma gota gruesa y el frotis. En la gota gruesa propiamente, lo que se observa es
la especie, y en el frotis lo que se observa es la densidad parasitaria, que se llama, ¿ya? Densidad parasitaria significa una cruz, dos cruces, como les van a reportar. Eso se observa en el frotis mismo, ¿ya? Y la especie propiamente en la gota gruesa. Bien, entre esta gota gruesa les puede informar, se ha observado esto qué cosas son y esto qué cosas son, ¿ya? Es fácil de reconocer, o sea, no hay forma de confundir. Estos son trofozoitos, o sea, sería malaria, vivax, ¿ya? Y estos son gametocitos, ahí está la forma, que lo han visto, por lo tanto sería malaria falciparum. Si le reportan ambos, trofozoitos y gametocitos, también es falciparum, porque gametocitos solamente se reporta en falciparum, ¿ya? Esta es una forma de trabajar, ¿ya? Y quienes han tenido la suerte de hacer un serum, por ejemplo, en una zona endémica, saben que en realidad hay que entrenarse bastante para poder distinguir esas estructuras. Hay artefactos que pueden simular cualquiera de estas de acá, ¿ya? ¿Qué más? Obviamente se requiere un microscopio, pero como entenderán, hay veces de que se presentan brotes epidémicos de fiebre con escalofríos en comunidades, por decir, a 4 días del establecimiento de salud, ¿ya? Donde uno tiene que llegar caminando, porque no hay ni trocha siquiera. Y peor, no hay cableado eléctrico, ni mucho menos para poder colocar un microscopio. Entonces ahí entra a tallar otras pruebas diagnósticas que lastimosamente no está tan difundido, salvo ciertas zonas, como son las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas son tan igual como las pruebas rápidas para el VIH, las pruebas rápidas de detección de embarazo, por ejemplo, ¿ya? Y esta es la marca que más se usa, el Optimal. Tanto así que para otros decir Optimal es sinónimo de decir prueba rápida para malaria. Ya es casi lo mismo. Esta es la más estandarizada, la que más se usa. Y la lectura es sumamente fácil. ¿Qué se hace? En una tira reactiva que es parte del kit, se coloca en este dispositivo, ¿ya? Y a la vez la sangre, ahí, miren, la tira está aquí, esta que estoy señalando en este momento, ¿ya? Y esto es algo para lecturar, ¿ya? Esto es algo para lecturar, tiene una banda. Entonces, ¿qué se hace? Se toma una gota de sangre, se coloca en este dispositivo y se inserta esa banda. Eso es todo lo que hay que hacer. Se le pone unas gotas de reactivo, que también viene preparado ya. Y en cuestión de, digamos, un par de minutos, se va a formar o una sola banda, o dos bandas, o tres bandas. La primera banda es la banda control, se llama. Si no se forma esta banda control, no tiene validez el resultado. Significa que la prueba está mal hecha, o que el reactivo está vencido, o que este dispositivo pues estaba errado en su fabricación, por lo tanto no les va a orientar. Lo primero que tienen que ver es que forme la primera banda, banda control se llama. Formó la primera banda y nada más, negativo. Fácil de darse cuenta, eso cualquiera lo puede lecturar. Formó la banda control más una sola banda más, eso es vivax. Y cuando forma dos bandas es falciparum. Entonces hay una forma diferente de diagnosticar que es mucho más práctica, ¿ya? Y que obviamente sirve en casos donde por situaciones de accesibilidad no es fácil tener un microscopio de buenas condiciones, digamos, para lecturar una gota gruesa. La gota gruesa requiere mayor técnica. Obviamente estas pruebas rápidas cuestan más, ¿no? Entonces, la cosa más o menos va así. Existen otras pruebas de diagnóstico, de tipo serológicas, hasta ELISAs, ¿ya? Pero que no son de uso masivo, porque en realidad para screening no es tan conveniente usarlo. Pero digamos acá en nuestro medio, donde cada cierto tiempo se ve casos aislados, obviamente se podría recurrir a otras técnicas más. ¿Cuál es el gran problema acá en nuestro medio? Que hay que decirlo claro, los laboratorios no saben lecturar gota gruesa. No saben lecturar. Uno lo manda y te dicen se ha detectado Plasmodium SP. ¿Cómo va a ser SP si es fácil de darse cuenta si es vivax o falciparum? Además de eso, el tratamiento es diferente. El pronóstico es diferente. Entonces me tendrían que decir qué especie es, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para nuestro medio sería interesante utilizar las pruebas rápidas, porque yo miro dos bandas y digo que es falciparum, miro una sola y digo que es vivax, o en todo caso es negativo. No hay forma de confundirse aquí.
¿Ya? El laboratorio, ¿cuál es el laboratorio que aquí garantiza este tipo de estudio? El laboratorio del Instituto Nacional de Salud. ¿Ya? Entonces, toda sospecha que ustedes tengan, y no estoy haciendo propaganda, porque finalmente es del Ministerio de Salud, no es un laboratorio particular, ¿ya? Pero es el laboratorio que concentra a la gente más experta, que incluso se traslada, en caso de brotes, a zonas endémicas en nuestro medio. Es un personal altamente calificado, entonces conviene enviar al Instituto Nacional de Salud, digamos, cuando quieran hacer diagnóstico de leptospira, cuando quieran hacer diagnóstico de malaria, de dengue, etcétera. Para otras cosas, enfermedades reumatológicas, anticuerpos de última generación, qué sé yo, existen los demás laboratorios, ¿ya? Pero ese es el gol estándar, más o menos la cosa vacía. Hablamos de nuestro medio. ¿Se entiende la forma de diagnóstico? Puede ser gota gruesa, puede ser prueba rápida, se ven más o menos este tipo de estructuras, o trofozoitos o gametocitos, o vivax o falciparum, ¿ya? Y la forma de lecturar la prueba rápida es de esa forma que están viendo. Ahora, ¿qué vector transmite la malaria? ¿Ya? En forma general, siempre nos han dicho es el mosquito anófeles, pero el anófeles tiene muchas especies. Acá están algunas de las más importantes, algunas nada más. Por ejemplo, si nosotros hablamos del anófeles pseudopuntipenis, este que está acá, ese es el vector que es el principal transmisor de la malaria vivax en el Perú. Podrían preguntarles quizá, no sé, anófeles pseudopuntipenis, este primero que está acá, es el que transmite, digamos, por excelencia, la malaria por Plasmodium vivax. En el Perú, no esperen que eso sea universal, cada lugar tiene vectores ya descritos. Para malaria falciparum, el principal vector transmisor es el Anopheles darlingi, este que está acá. Ya son los dos importantes entonces, el pseudopuntipenis para vivax y el darlingi en el caso de falciparum. Hay más, como están viendo. Este Anopheles albimanus, por ejemplo, que eso es un transmisor eventual, accidental, no tiene mayor trascendencia, al menos en nuestro medio. El Anopheles benarrochi, lo mismo, se describe como especies que pueden estar ahí y no necesariamente están transmitiendo, pero cuando detectan un Anopheles pseudopuntipenis, ahí sí. Ya le me diré ahí cómo detecto. Por eso les decía, a veces es importante un poquito la experiencia en el mismo campo, porque eso no está escrito en los libros. ¿Ya? Lo que sucede es que se tiene que hacer vigilancia de los vectores. Y hacer vigilancia de los vectores significa que el personal de salud tiene que salir a capturar vectores por lo menos un par de veces a la semana. ¿Y cómo se captura? Hay que hacer de cebo humano, uno mismo, no es broma. Muchas veces uno se puede enfermar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que habitualmente se hace? Como se sabe que pican en oscuridad, por ejemplo, entonces tiene que estar en una zona oscura. ¿Ya? Normalmente se arremangan los miembros inferiores para servir de cebo humano. Y cuando se siente la picadura, aunque no lo crean, así se hace, se siente la picadura porque hay una pequeña sensación de hinchazón. Como están con linterna, alumbras y si ves ahí un vector, existe un dispositivo para aspirar. Lo aspiran, lo capturan. Tienes que estar así 12 horas, ¿ya? Y de ahí se saca un índice de picadura hombre-noche, IPHN se llama. Y aunque no lo crean, eso predice epidemias. ¿Cómo predice? Existe el monitoreo mensual de años anteriores y tú tienes que comparar cómo estás yendo este año. Si en los 5 años anteriores, en la semana epidemiológica, por lo menos, digamos, en la semana epidemiológica 25, hubo un brote durante los últimos 5 años, es de esperar que este año también, en la semana 25, haya otro brote. Solo tienes que vigilar. Es una forma de vigilar es esa, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa hace habitualmente el que no quiere trabajar? Lo que hace es cría sus zancudos. Parece mentira, pero se puede hacer. ¿Qué se hace? Va a un sitio donde existen larvas, en los criaderos, coge en botellas de plástico, lo tapa y lo fenestra. ¿Para qué? Para que tenga aire. Entonces, esos huevos o larvas de anófeles van a completar su ciclo de desarrollo dentro de ese frasco que ellos tienen, y cuando ya están adultos, los capturan ahí nada más. Y uno lo presenta así a veces al entomólogo, que semanalmente tienes que reportar. ¿Cuál es el problema? De que el anófeles que has capturado, si tienes la mala suerte que es macho y el entomólogo sabe reconocerlo, te va a pescar que le has mentido, porque solamente son hematófagas las hembras, no los machos. Otro, que tiene que haber picado, y los que están aquí no han picado a nadie, y hay formas de diferenciar. Solamente les digo un poquito para motivarlos, o sea, a veces decimos malaria, punto, pero lo que hacen nuestros colegas y nuestros compañeros que trabajan en zonas endémicas
es bastante arduo. Es bastante arduo. Aparte de todas las actividades que tienen que hacer también eso. Imagínense que sea un Anopheles larlingi, ¿les puede pasar la malaria falciparum? Sí, y la malaria falciparum los puede matar. ¿Ya? Entonces, ¿qué deberían hacer para evitar eso? Tomar profilaxis, ¿no? Por eso les decía, mefloquina para malaria falciparum, cloroquina para malaria vivax. ¿Y que este señor que está aquí, cuál es? ¿Qué importancia tiene el Anopheles gambiae? Este es el vector más temido en el planeta. Este es el vector que transmite la malaria falciparum en el África. A este señor tú le fumigas, está volando en tu rostro, lo fumigas con con un litro de insecticida y va a parecer que una persona está duchándose. Le va a llegar igualito, porque es resistente también a los insecticidas. Es bastante complicado manejar al Anopheles gambiae. ¿Qué es lo peligroso del Anopheles gambiae? Que en vuelos internacionales pueda trasladarse de un lugar a otro. Podría ser hasta bioterrorismo, ¿o no? Sí, en serio. Entonces, la comunicación por vía aérea es un peligro tanto para infecciones respiratorias, así se puede diseminar, como también para enfermedades transmitidas por vectores. ¿Por qué creen que cuando había influenza se ha intentado cerrar algunos aeropuertos? Ese era el motivo. Una persona incubando puede ir. Un hachís en el avión puede significar que contagia a muchas personas de otra zona. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto trae desarrollo, también trae problemas. Y en nuestro medio eso ya se va a empezar a notar cada vez más. La famosa interoceánica nos está trayendo enfermedades de otras zonas. ¿Ya? Y ahora que se viene el Mundial de Brasil va a haber mucho movimiento de gente y va a haber problemas, les adelanto. Entonces, anímense por la infectología, doctores. Van a tener trabajo. ¿Se va entendiendo? ¿Ya? Entonces no se olviden, Pseudopuntipenis para Vivax, Darlingi para Falciparum, el Anopheles gambiae transmite en el África, ¿ya? Fundamentalmente. Puede haber otras especies, pero estas especies son incidentales, no son especies, digamos, que por predilección tengan que transmitir una de las especies. Muy bien.